Me siento, ese suspiro fue mío. Me siento a gusto, con temor siempre, lo comparto, ¿no? Estar entre vosotros para compartir la palabra, pero también me siento a gusto porque sé que soy hijo de nuestro Señor y estáis preparados para perdonar. Así que vais a perdonar todo lo que no sea bueno de mí y todo lo que sea bueno será del Señor para vosotros. Amén. Quería compartir con ustedes, teníamos el texto principal, que es el que habéis recibido por WhatsApp. Está en Romanos capítulo 10, versículo 14, pero vamos a leer el versículo 13. Luego vamos a ir al texto principal, que es el que quiero compartir. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es una pregunta que se hacía el apóstol Pablo, y yo no sé si tenía en mente, obviamente parece que todavía no lo había conocido, es probable que haya sabido de Felipe, pero vamos a ver ahora en el texto principal, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, cómo el Evangelio empieza a moverse en los primeros años de la iglesia primitiva. El Señor, antes de partir, mandó a que hagamos discípulos de todas las naciones, no solo del pueblo de Israel. Y los primeros años en que el pueblo de Israel está conociendo el Evangelio, se quedan en Jerusalén y tratan de vivir ahí. Y ahora vamos a ver en el contexto el texto principal en Hechos, capítulo 8. Es un texto que vosotros conocéis. Vamos a tratar de repasar algunas cuestiones de aquí. Y vamos a ver en el versículo 26 al 40. La conversión del eunuco etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es una historia relativamente conocida por muchos en la iglesia. Es una historia que leemos, pero es bueno repasar algo más. Y si hay algo que hay personas que nos visitan, que no conocen, vamos a tratar de repetirlas para que podamos revivirla también nosotros.
Cuando hay enviados era el título. Cuando realmente las personas entienden, los hombres, las mujeres, que el Señor nos envía a anunciar el Evangelio de Jesús. A veces por cuestiones naturales, normales, cómodas o de falta de preparación, tenemos argumentos, muchos, como para dejar las cosas para después. Este es el capítulo de las conversiones, de su título se llama El enviado, el amado y el enamorado. Vamos a ver 3 personajes, sus características, intereses y las recompensas. Quería contarles un poco el contexto en el que nos encontramos. Desde el capítulo 6 al 8 aparece este personaje principal que es Felipe. Está el eunuco y después está el más importante de los 3, que es el que le da nombre a los que he mencionado. La elección de los diáconos en el capítulo 6 es cuando se menciona por primera vez a Felipe. Felipe, en un grupo de otros 6 más, es elegido como de origen griego para atender las mesas de las viudas, para tener atención a las mujeres que necesitaban cuidado. Estaban en Jerusalén. El Señor había muerto ahí, la fiesta había sido y se quedaron. Muchos vendían las propiedades y podían vivir para comenzar este camino nuevo, el camino que Jesús había enseñado. La gente ya vivía cómoda. Un día predicaba Pedro, otro día predicaba Juan, y así tenían una buena presentación de la palabra, de los dichos de Jesús, de las experiencias y de la palabra que el Señor mismo había puesto en boca de ellos. Pero la historia a veces no es tan feliz como la vemos y la leemos demasiado rápido, pero si nos detenemos vemos que se desató una persecución. Al morir Esteban, persiguieron y solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Felipe era uno de ellos y al irse a Samaria comienza a predicar. Y se convierte mucha gente, samaritanos. Recordemos que Felipe era helenista, era de origen griego. Entre comillas, era extranjero. Judío, pero nacido fuera. Un judío de segunda. Y era uno de los más capacitados para ir a Samaria, que también eran otros que más o menos. Ya sabéis que los samaritanos no se llevaban. Era un lugar que era necesario que vayan personas preparadas para esto. Personas que el mismo Señor iba a ir trabajando y escogiendo. Felipe no era el apóstol, era uno de los diáconos, como acabamos de decir, y he mencionado en capítulo 6 de Hechos, en el capítulo 8 del versículo 40 y en el capítulo 21 del versículo 8 al 9. Dice de Felipe que estaba lleno del Espíritu Santo. Era una de las condiciones para ser diácono. Y lleno de sabiduría, además de tener buen testimonio. Vamos, que estaba preparado, ¿no? Y eso solo para ser diáconos. Los esparcidos anunciaban la palabra. Las adversidades son a veces caminos que Dios utiliza para que hagamos lo que Él espera. Nuestra comodidad a veces nos impide hacerlo. En Romanos capítulo 8, versículo 28, recordamos que dice que para los que son llamados con un propósito, todas las cosas ayudan a bien, a pesar de que sea una dificultad, a pesar de que sea una pobreza económica la que mueva a Latinoamérica a que creyentes se desplacen por el planeta y lleven el Evangelio, o renueven el Evangelio o hagan lo que el Señor quiera. No estamos para juzgar lo que Dios quiere hacer, pero donde vamos, llevamos el Evangelio. Una vez estaba trabajando en el laboratorio, un testimonio cortito quiero contar. No me gusta hablar mucho de cosas personales porque la mejor experiencia es la que tienes tú con el Señor. Pero tuve un percance, un accidente, y con un disco que usamos nosotros de diamante me corté el dedo de manera transversal, llegando hasta el hueso. Pero no era nada grave, aparatoso, sangraba. Y me voy a urgencias aquí en Jerez de la Frontera, al hospital, y todavía era COVID, mascarillas,
había mucha gente en la sala de urgencias, y yo estaba con mi dedo ahí y me dice, dentro de 4 horas te van a atender. Esto pasó en el trabajo, estaba de reemplazo para un compañero yo, y se había dado de baja otro compañero más. O sea que tenía el trabajo de 3. Esto pasa al mediodía y yo digo, no me puedo quedar aquí, tengo que terminar el trabajo. Ponerme unos puntos, pero para hacer eso tenía que esperar 4 horas. Y estaba en la sala de espera y veía que las personas tenían más necesidades, obviamente. Y por un instante dije, yo creo que el Señor no me trajo por mi dedo aquí. Pensé, es bueno contar las victorias porque las derrotas no nos gusta contar. Por eso quiero contarles algo bueno. Y yo dije, aquí Dios debe tener algún propósito por el que me trajo. Y le llamo a mi mujer, le digo, mira, estoy en el hospital, no te preocupes. Me trajo María y estoy bien y me van a cortar el dedo, me van a coser y van a hacer esto. Y me dice, ¿y quién es María? La preocupación era, realmente es un chiste, hermanos. La preocupación era, no, es mentira que me llevó María, me llevó otro compañero. Pero la cuestión era que yo estaba pensando que no era por mí que yo estaba ahí. Empecé a pensar que era por otra cosa. Es verdad, había muchos enfermos. Y mientras la llamo le digo, mira, voy a demorar un poco porque hasta que salga de aquí vaya nuevamente al trabajo. Trabajo con las manos, haciendo dientes. Es difícil trabajar con el dedo vendado. Digo, voy a demorar y no sé cuándo llegaré. Tenía que ir a buscar el coche ella porque no podía conducir. Y mientras yo estoy hablando con ella, un hombre va a la máquina expendedora y le empieza a golpear, queriendo sacar algo de la máquina. Le digo, Mariela, mira, después te llamo porque este hombre no me deja hablar, hacía mucho ruido. Y le digo, ¿qué te pasa? Y fue el momento de conversar un poco. No, que no puedo sacar, que esto. Y digo, bueno, no, me quedo al lado de él. Y él me pregunta, ¿qué te ha pasado? Le digo, mira, me corté en el trabajo. Y yo por ser condescendiente, no por querer devolver la atención, le digo, ¿y a ti? Y levanta así el cuello y dice, yo me he intentado suicidar. Y ahora me han quitado a mi hermano de custodia, yo tengo 55 años, mi hermano tiene una discapacidad, mis padres ya no están y mi hermano es mi vida. Y me lo han quitado y yo ya no quiero vivir. Y vengo a pedirle que me den algo porque si no voy a intentar nuevamente quitarme la vida. Y vi la oportunidad de hablarle del Señor. Ahí delante de todo pude orar por él, pude hablarle del Señor, me permitió orar por él, yo no lo he vuelto a ver. Por eso quiero contarle la historia aquí de Felipe. A veces hay cosas que nos pasan en la vida, dificultades, que podemos pensar, pobre de nosotros, o quizá el Señor nos está llevando a un lugar que nosotros no iríamos por nuestros propios medios. Fue usado en Samaria, vemos a Felipe. En Samaria, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice que muchos se convertían. Vemos cualidades de Felipe, que también fue obediente y deja a Samaria para luego irse al desierto, como le dice el ángel. Sin desánimo ni queja. Era un hombre que estaba preparado para perdonar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Desplazado, desaprobado. Desaprobado, tenéis que leer el contexto. Yo le invito a que lean el capítulo 8. Felipe está evangelizando y luego van los apóstoles para orar por las personas, los nuevos creyentes, para que reciban el Espíritu Santo. Y entre ese grupo había un tal Simón que bautiza a Felipe. Felipe lo bautiza y ahora este Simón no sale bueno, sale malo. Es exhortado por Pedro. Y eso, hermanos, en las personas que trabajan, cuando se desaprueba nuestro trabajo, consideramos de que es a nosotros el que está poniéndose en tela de juicio. Y aquí Felipe entendía que no era por ahí donde iba la cosa. Él había bautizado, ahora el Espíritu le dice a través de un ángel que se tiene que ir de esa zona
No sabemos qué es lo que pensaba, pero tiene que tener una carga mental, Felipe, en su cabeza. Aquí la cosa va muy bien, la gente se convierte, el Evangelio corre, y ahora el Señor me dice que me vaya al desierto, que me vaya de aquí. La corrección de los apóstoles puede también venir guiada o ubicada también por el Señor. No sabemos lo que pensaba Felipe, o igual podemos entenderlo un poco. Fíjense que él es mencionado en el capítulo 21, versículo 8 al 15, 20 años después Pablo daría muestra de su arrepentimiento en la propia casa de Felipe. Recordemos que Pablo era el que puso su piedrecita, dando testimonio de que Esteban debía ser martirizado. Y 20 años después Pablo va a hospedar en la casa de Felipe. Vamos, Felipe cuando lo ve dice, yo a ti te conozco. Ya Pablo era conocido por el Evangelio, pero podía tener cuentas pendientes. A veces en la vida a nosotros nos cuesta quitarnos las cuentas. Por eso digo que este hombre era perdonador, lo hospeda. Felipe podía haber dicho, estoy hospedando a un cómplice de asesinato en mi casa. Pero él lo atiende. También dice la palabra que tenía 4 hijas profetisas. Felipe era una persona digno de conversar y tomar un buen café, de estar un rato con él y saber mucho de su vida. Ese es el enviado. No vamos a profundizar mucho, si quieren pueden estudiar sobre Felipe, pero quiero contarles también quién era el amado. El amado era el etíope. Yo estoy perdido. Aquí tengo el reloj. Allí dice a las 12, es real ese reloj, ¿no? Hora buena, 12:15 termino. Un poquito más, 12:20, bien. Más, gracias. El amado, claro, porque el más importante es para el final. El amado es el etíope. ¿Por qué es el amado? El enviado se entiende, ¿no? El enviado es una persona que tiene que ir y llevar el Evangelio. Y el amado se entiende porque es el etíope. Es un extranjero, al menos creyente de la diáspora. Hoy en día hay una comunidad en Etiopía que se llama Beta Israel. Esto dicen ellos la tradición, ellos observaban la ley judía y son de piel oscura, pero son africanos. Pero ellos se comportaban como judíos y el pueblo de Israel en el 2005 los aceptó como israelitas, como judíos. La tradición dice que cuando fue la reina de Saba, tuvo un hijo con Salomón, se llevó parte de sacerdotes a Etiopía para que instruyeran a su hijo, el hijo de Salomón, etíope. Esto es tradición, esto no está en la Biblia. Y así dice que surgió una comunidad judía. Por eso el etíope había subido a Jerusalén a adorar. También no debería ser el único etíope que iba, porque Felipe se da cuenta de todo esto. Se da cuenta que es etíope, se da cuenta que viene a adorar y también se da cuenta que es eunuco. Debería tener rasgos. ¿Sabéis lo que es eunuco, no? Un hombre castrado. Debería tener rasgos que se le iba a reconocer. También dice que era funcionario. Vamos, que estaba por encima de todo el dinero de la reina. Es como Rodrigo Rato, ¿recordáis? El vicepresidente económico. Imagínate que te saca el Señor de un lugar de éxito que nosotros todavía no conocemos, pero bueno, somos hijos del Señor, el mayor éxito que podemos tener. Pero trabajando y evangelizando, que mucha gente se convierta en esos momentos que es necesario, y le dice, vete al desierto. ¿Y qué voy a hacer en el desierto? Pero obediente, él va, y ahí se encuentra con solo una persona, pero una persona muy importante. Sería interesante poder hablar, ¿no?, con el presidente de España, con el rey, o con algún ministro. A ver qué le decimos, ¿no? Porque igual la sangre hace que digamos otras cosas. Pero aquí, fíjate lo que le llama la atención a este hombre.
que era rico y que tenía poder, que era creyente y era buscador, volvía de adorar y seguía leyendo. Es como uno que sale de la iglesia, una hermana, y va a su casa y sigue leyendo la Biblia, y sigue cantando canciones. Amén. No es necesario que lo diga. Lo que quiero decir que nosotros venimos a la iglesia y nos llenamos de las cosas del Señor, pero Él quería más. Este hombre había algo que le faltaba. Otra de las cuestiones que él tiene es que era humilde, se deja instruir. Hermano, y esto es llamativo. Esto llama la atención. Una persona docta, una persona estudiosa. Ahora viene un desconocido, se pone junto al carro y le hace una pregunta capciosa. Seguro que en griego, ¿no? No sé en qué idioma le habrá hablado, pero lo entendió, evidentemente. Le hace una pregunta y dice, bueno, ¿y si no me enseñan, cómo voy a aprender? Qué curioso, ¿no? ¿Estamos capacitados para seguir aprendiendo? ¿Entendemos que hay un límite o personificamos a cierto grupo de doctos que nos pueden instruir? Dice que, a pesar de ser impertinente, Felipe interrumpió la lectura del etíope. Estaba leyendo la Biblia. Nosotros no nos atreveríamos a interrumpir. Nos daría un poco de reparo decir, está leyendo la Biblia, perdón, ¿puedo aportar o decir algo? Fíjate que es llamativo, ¿no? Además, el etíope fue decidido. Creo que la impertinencia de Felipe le invita a él también a ser impertinente. Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entablaron una relación muy compenetrada rápidamente. No había tiempo para protocolos y para amistades de tiempo y para ver si quedamos otro día. La cuestión apremiaba. Quizás por eso el Señor había escogido a Felipe. El enamorado, llegamos a él. El Señor, aunque no lo menciona, sabemos que está, porque está en toda la palabra. Aun cuando motiva a una persona, sabemos que es por Él. Sabemos que es Él el que ha hecho que Felipe se mueva y sabemos que es Él, y vamos a ver que ha hecho que el enamorado le conozca o quiera conocerle. Conocido por todos nosotros. Todos sabemos que Dios está enamorado. ¿Sabéis qué lo dice la misma palabra? Primera de Juan, capítulo 4, 16. Nosotros hemos conocido de su amor. Amén. Hemos conocido de su amor. Nosotros sabemos que Él está enamorado porque nos hizo conocer su amor. Nos vio como a este hombre. Y vamos a ver cómo lo vio. No aparece nominalmente, pero sí tácitamente, por su actuación. Buscó al más óptimo para enviar y lo desplaza. ¿No había otro más cerca? Dios tiene la agenda. Yo cuando le digo, Señor, necesito trabajo, Él tiene la agenda de todos los lugares donde puedo trabajar. Él tiene los teléfonos de todos. Yo busco también, obviamente, pero Él es el que los conoce. Él tiene la agenda de todos los creyentes. Él te conoce a ti. Y Él sabe que hay gente que necesita escuchar de Él. ¿No había otro más cerca? ¿Sabe por qué más cerca? Porque lo hace desplazar de 80 a 100 kilómetros de donde estaba. Y allí los caminos no era como para... Había que andar. 20 kilómetros por día, 30 de marcha, ¿no? Los militares. Pues si iba con ganas, le llevaba ya algunos días. Una buena caminata. ¿No había otro más cerca? ¿No había otro más preparado? Por algo lo llevó a Felipe. Evidentemente, el Señor mira cosas que nosotros no vemos. ¿Por qué quitarlo de donde triunfaba? ¿O era útil? Además, ya no iba a volver a Samaria. La palabra nos dice que él después sigue camino y termina en Cesarea. El interés que provoca el eunuco. No quiero hablar mucho de esto. Vosotros podéis investigar lo que es un eunuco.
Eso se hacía con un niño de 8 o 10 años. Puede venir a la cabeza de ustedes una criatura muy tierna. No se hacía con un bisturí, no se ponía anestesia. Muchas veces se hacía con piedras, se machacaba. Y era un sufrimiento en el cual solamente la mitad de los niños sobrevivía, en el mejor de los casos. No era algo que estaba bien. A veces podemos pensar, ¿por qué pasan cosas en la vida, no? ¿Por qué hemos sufrido? Si Dios me escogió desde el vientre de mi madre, ¿por qué yo he sufrido? ¿Por qué me pasó esto en mi infancia? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? Tiene muchas preguntas y todas tienen un valor impresionante para nuestro Señor. Por eso el Señor nos llamó. Porque vamos a seguir viendo el interés que provoca en el eunuco, sabiendo de su sufrimiento, de su infancia. Todos tenemos una historia, alguna es peor, pero la nuestra es la única. La palabra, Dios siempre habla por la palabra, por su palabra. Habla de manera general, pero también habla de manera personal. Cuando nosotros escuchamos por primera vez la palabra, sentimos que era para nosotros. Sentías que Dios te estaba hablando personalmente. Decías, ¿cómo puede ser que me esté diciendo lo que yo no entiendo? Lo sigue haciendo. Pero eso es lo que nos impactó en un primer momento. El eunuco quedó atrapado con esta parte de la Biblia, el texto revelado hasta ese momento, un rollo. Él no tenía el Nuevo Testamento, no tenía el Evangelio de Lucas, de Juan, no tenía Marcos, no tenía Mateo. No sabía tanto de Jesús. Lo único que Dios pudo utilizar es Isaías 53. Y él quedó dando vueltas. ¿Por qué me llama esto la atención? Le llamó la atención el sufrimiento del autor que está contando lo que estaba pasando. Solo él podría comprender lo que había vivido el etíope. ¿Por qué? Porque dice que como oveja fue llevado al matadero. Poneos en la imagen de este niño. Como oveja fue llevado al matadero. Sin derecho a quejarse, humillado, sin defensa, sin motivo. Hacer esto con unas criaturas. Sin futura descendencia. Su descendencia, ¿quién la contará? No iba a tener hijos. ¿Cómo se puede arreglar la vida de una persona así? ¿Cómo se le puede decir Dios te ama? Y no arreglar su problema. Porque quizá para nosotros el problema es otro. Pero para las personas, el problema principal es no sentirse amado. Sea como sea. Lo que más nos importa del Señor es que es capaz de amar a todos. Le voy a leer antes de terminar. Felipe lo sabe, el texto es fácil, señala al Salvador. Es el fin de la palabra. Él sabe todo lo que puede padecer. Hebreos capítulo 14, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros. Justamente Él es el único que sabe lo que había vivido el etíope, el único que sabe lo que has vivido tú, lo que he vivido yo y lo que ha vivido tu vecino o ese hombre que estaba en el hospital. El único que sabe lo que necesita cada ser humano hoy en la tierra. No somos nosotros, es Él al que tenemos que presentar. Dice que Él llega hasta el Evangelio de Jesús. Es que es eso la palabra. Empieza en un lugar y le lleva hasta el Evangelio. Siempre termina con Jesucristo. Todos los consejos que podemos darle a cualquier persona es Jesucristo. Él podría hacer que siga con gozo el camino, en el versículo 39 lo dice. No arregló su problema. Dice que Felipe era usado en milagros también. En versículos anteriores podéis ver que había sanidades, que era usado con poder. Aquí no dice eso. No menciona que regeneró su cuerpo. No era lo importante.
Dice que se va con gozo, pero antes se tiene que bautizar. Cosa que Felipe no le pidió, Felipe no le dijo, mira, si tú vas y ahí, ahora mira, el Evangelio de Jesús tiene que hacer un discipulado, te tienes que venir acá, ahora vamos a mandar hacia los apóstoles, tú tienes que correr con todos los gastos porque somos pobres. El Evangelio no se movía con dinero, se gastaba rápido. Eran soluciones especiales para momentos especiales. Pero es interesante también verlo. Dice que él pide bautizarse. La condición es la confesión y la sinceridad. Si crees de todo corazón, bien puedes. Tenía que confesarlo. Y él aprueba porque le sopla el Espíritu Santo y le dice, mira, tú di esto. El Señor mismo le dice al etíope, la frase perfecta va a ser esta. Es precioso, ¿no, hermanos? El amor es un estado alterado de conciencia, hermanos. El amor afecta la capacidad para tomar decisiones adecuadas que protejan nuestra integridad. Cuando uno está enamorado, hermanos, voy a hablar con ironía, perdónenme. El Señor no fue capaz de, Dios Padre, creador de todo, no fue capaz de encontrar palabras comparativas cuando en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existen palabras comparativas, por eso dice de tal manera. Imagínate tú, el amor no sabe de cantidades porque dijo a todo el mundo. El amor no sabe de costes, de precio, porque Él dio a su Hijo unigénito, lo más valioso. El amor no sabe de beneficios, cambiar a su Hijo por nosotros, por tú y por mí. El amor no sabe de condiciones, solamente pide que creas. Solamente confía en tu palabra. Él ve tu corazón. Pero arriesgar todo eso. El amor no sabe de compromisos. Toda la vida, toda la eternidad para nosotros. El amor de Dios es muy grande, hermanos. Debemos amar como Él nos ama. Debemos respetar. Debemos hacer lo que Él nos da para hacer. Oramos. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por ver en tu palabra, ayúdanos a caminar en ella, ayúdanos a buscarte para entender tu voluntad en todas las cosas, Señor. En las circunstancias que vivimos, ya ahora conociéndote y sabiendo quién eres, sabiendo que nuestra vida está escondida en ti, sabiendo que todo es nuestro, Señor. Tampoco queremos quedarnos con los brazos cruzados y deseamos, Señor, ser útiles en tus manos. Deseamos ver con tus ojos y deseamos sentir el amor que tú tienes. Deseamos crecer en ese amor. Seguro que ya lo conocemos, pero queremos más. Ayúdanos, Señor, a ver a este pueblo que nos rodea, en el cual tú tienes amado, Señor. Personas que quizás con nuestros ojos no lo veríamos, pero si tú nos pones tus ojos podemos verlo. Bendice nuestras vidas, Señor, de tal manera que seamos útiles para tu gloria, para tu nombre, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.